Bueno, como ustedes saben, estamos en las cuartas jornadas culturales de la Asociación de Amigos de las Abejas de Sigüenza. Ayer tuvimos una interesante conferencia de Julio Álvarez y el día jueves, día 10, tenemos la presentación de un libro, de una novela del señor Melcharita, que está con nosotros, y tras la presentación de la novela también habrá una actuación del grupo Amuse, de habaneras, boleros, con canciones de película en este caso, ¿vale? Entonces eso será el jueves día 10. Y hoy tenemos la segunda conferencia de estas jornadas. Me toca a mí presentaros a un conferenciante de categoría humana y profesional. Él es Ángel Ibarra Sánchez. Ángel, en primer lugar, es una persona con una vinculación a Sigüenza como veraneante de muchas décadas. Y muchos le habéis visto por nuestra ciudad infinidad de veces. Le conozco desde hace 15 años, entusiasmado con el rabo de toro en los pinchos medievales que realizamos en el restaurante Burgú de la Plazuela. Un chivatazo de su pareja incondicional, Pitman, nos hizo ver que, aparte de la buena gastronomía, Ángel tenía otros hobbies como la fabricación de vidrios y cristales. Así, hacía lámparas, cuadros, vidrieras, y claro, eso nos hizo convencerle de que realizara una exposición en nuestro local. Hizo 3 exposiciones. La primera, con unos cuadros de vidrio de Miró. La segunda, una colectiva coincidiendo con nuestro 5º aniversario, y finalmente otra compartida con otro gran pintor y amigo nuestro, Santiago Morollón, que está también con nosotros, titulada Sigüenza, una mirada, dos visiones, en la que Santiago pintaba un lugar de Sigüenza con un estilo muy personal y Ángel realizaba la réplica del cuadro con vídeos. Finalmente, le encargamos la decoración de todas las lámparas del local. Y tenemos que decir que por su originalidad eran un elemento más de atracción. Alguien vio esos trabajos y le llamaron para restaurar los faroles de la Virgen de la Mayor. Vamos, que siempre decía que iba a ser más conocido por su hobby que por su trabajo en el GIMAT. Y qué decir tiene que todo esto forjó una amistad personal que ha llegado hasta hoy, y han sido muchos los encuentros, cenas y reuniones que hemos disfrutado. En estas reuniones también tirábamos un poco de la lengua, ya que conocíamos un proyecto que llevaba intentando cerrar varios años. Y la verdad es que entre copa y copa, bocado y bocado, el gin tonic, Ángel nos trataba de explicar todo esto de la fusión nuclear, pero siempre le interrumpíamos y acabábamos hablando de los agujeros negros. A nivel personal, solo puedo decir que Ángel es una persona muy cercana, humilde y un buen amigo que siempre ha estado con nosotros en las duras y en las maduras. Gracias, Ángel, y gracias, Silva. Pero hoy nos toca hablar del Ángel científico, ese que finalmente va a ser más conocido por su trabajo y no solo por sus hobbies. Ángel Ibarra Sánchez es doctor en física por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado durante más de 35 años en diferentes aspectos relacionados con problemas tecnológicos de la fusión como fuente de energía, con especial énfasis en aquellos aspectos relacionados con los materiales y su respuesta frente a la radiación. Durante más de 15 años ha liderado la División de Tecnologías para la fusión del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT. Ha sido responsable de la participación española en el proyecto ICMIP en el marco del acuerdo bilateral entre Europa y Japón. Coordinador europeo del paquete de trabajo de la fuente de neutrones WPENS para fusión en el marco del Consorcio Europeo de Hidrofusión, y en 2021 ha sido nombrado director del consorcio ICMIS-TONES España con sede en Granada. Ha publicado más de 200 artículos en temas relacionados con la tecnología de fusión y forma parte de diversos comités nacionales e internacionales. Su vida transcorre ahora entre Granada, principalmente, y Madrid y Sigüenza, cuando puede. Eso en España, pero os puedo asegurar que sus viajes son constantes en Japón, Estados Unidos, Europa, manteniendo reuniones a muy alto nivel en congresos y foros internacionales. Su agenda es muy complicada. Esta semana, sin ir más lejos, parte a Estados Unidos, a Nueva York, a Nueva Jersey, a Miami y a Washington, explicando el proyecto y recogiendo adeptos. La comunidad científica ha identificado esta instalación de Granada como uno de los elementos esenciales para desarrollar la fusión como fuente de energía, con gran apoyo también a nivel local, regional y nacional, hasta el punto que la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, lo ha calificado como la mayor infraestructura científica y tecnológica internacional de España. El proyecto ICMI-TONES ofrecerá empleo directo, según Ángel, a 300 personas aproximadamente a tiempo completo durante más de 30 o 40 años,
incluso a más largo plazo. ¿Pero qué es la fusión? Brevemente, fusión es la fuente de energía del Sol y las estrellas. Bueno, te dejamos a ti que nos expliques, te voy a dejar que nos expliques todo esto tan interesante, y además prometemos no interrumpirte, y los agujeros negros los dejamos para otra ocasión. Muchas gracias por haber aceptado esa invitación a esta humilde asociación, y perdona si te hemos robado tiempo a tu familia y a tus amigos en estos días de merecido descanso. Es para nosotros un honor tenerte aquí. Sin más, os dejo con Ángel, que ya nos va a explicar el caso. Muchas gracias, Alberto, por tus palabras, que no son totalmente merecidas, pero se agradecen en lo que valen. Como ha explicado Alberto, la idea de esta conferencia es hablar de la mayor instalación científica que se está construyendo ahora mismo en España, que es un proyecto que estamos llevando a cabo en Granada, y estoy seguro que alguno de vosotros os preguntaréis que si es en Granada y es una instalación científica más o menos complicada, ¿qué demonios hacemos hablando de esto aquí en Sigüenza? Aparte de que estoy aquí y vengo mucho por aquí y siempre es un placer contar lo que uno hace, a mí me gustaría destacar también que Sigüenza tiene un papel de alguna manera relevante en el proyecto. Hay un número significativo de gente que vive o que tiene relación con Sigüenza que está involucrada en el proyecto. Sin ir más lejos, el cargo político que firmó la propuesta de construir esta instalación en Granada a nivel internacional es de Sigüenza, y hay, como os digo, al menos 5 o 6 familias de Sigüenza que tienen alguna persona de su familia trabajando en el proyecto. Uno de los responsables del proyecto en una gran empresa de ingeniería es de Biosalido, otro es de Imón, de manera que para el tamaño que tiene Sigüenza es sorprendente que una fracción, a lo mejor el 10% de la gente que trabaja en el proyecto tenga alguna relación con el pueblo. De manera que yo creo que es bueno que eso se sepa, que Sigüenza está jugando un papel relativamente relevante en el proyecto, y es bueno que Sigüenza sepa también que está participando en él y qué es lo que estamos haciendo. De manera que, como he dicho, la idea de esta presentación es hablaros un poco de ese gran proyecto que estamos intentando desarrollar en Granada, pero antes de entrar en no muchos detalles, yo quería también explicaros las razones que justifican la construcción de ese proyecto, cuál es el objetivo y por qué queremos hacerlo. De manera que he dividido las transparencias que vais a ver, las he dividido en 3 grandes bloques. Unas primeras transparencias en las que voy a enfatizar, y me gustaría que pensáramos un poco en el problema que tiene la humanidad a largo plazo, que es el problema de la energía. Luego hablaremos un poco de la fusión como fuente de energía, y finalmente hablaremos un poco más en detalle del proyecto, de lo que es Inmigdones y por qué creemos que el proyecto puede contribuir a resolver algunos problemas relacionados con el desarrollo de la fusión como fuente de energía. De manera que vamos a la introducción. Yo no sé si somos todos conscientes del enorme problema que tiene la humanidad con la producción de energía, con tener energía disponible. Hay muchos estudios, y es cualitativamente razonable que el desarrollo de la humanidad, el bienestar de la humanidad, está directamente relacionado con el consumo de energía. Conforme vamos aprendiendo a gastar más energía o tenemos disponible más energía para gastar, tenemos mejores condiciones de vida. Y yo creo que no hay nada más que mirar a nuestro alrededor y comprobar que históricamente eso ha sido totalmente cierto. Si aplicamos esa lógica a toda la humanidad que hay ahora y a la que va a haber en los próximos 100 años, digamos, nos damos cuenta que es inevitable que la necesitemos para mantener el nivel de vida que pretendemos tener y que queremos que todo el mundo tenga a nivel mundial. Es inevitable tener que producir mucha más energía. Las previsiones que hay es que, digamos, alrededor de 2100, dentro de 80 años, 100 años,
será necesario producir 2, 3, 4 veces más energía de la que estamos produciendo ahora. 2 no es un 2%, es un factor 2, es decir, el doble. 3 significa 3 veces más de la energía que se está produciendo ahora a nivel mundial. Y además tenemos que producirla de una forma radicalmente distinta. Sabéis que la producción de energía históricamente, o por lo menos en los últimos 100 años, se ha basado fundamentalmente en quemar petróleo, gas y carbón. Y además eso es algo que ha cambiado muy poco. Si veis en los datos que hay en la transparencia, veréis que en los últimos 40 años, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de ser totalmente conscientes de estas dificultades, a pesar de la crisis del petróleo de los años 70, apenas ha cambiado los porcentajes de producción de energía de las fuentes que se utilizaban en aquel momento. Seguimos utilizando esencialmente petróleo, carbón y gas para producir la mayor parte de la energía. Es evidente que, o todos sabemos, que se está haciendo un esfuerzo muy grande, sobre todo a nivel europeo o a nivel de países desarrollados, de producir energía utilizando otras fuentes, fotovoltaicas, eólica, etcétera, etcétera, pero todavía es absolutamente despreciable, es unos pocos por ciento. Vuelvo a mi idea original. Dentro de unos cuantas décadas, no necesariamente 2050, dentro de 100 años, dentro de 80 años, tenemos que ser capaces de producir 3 o 4 veces más de la energía que se está produciendo ahora, utilizando métodos radicalmente distintos de los que se están utilizando. Y radicalmente distintos también porque no podemos seguir utilizando los que estamos utilizando ahora, primero porque se agotan, segundo por el CO2, el efecto del cambio climático, y tercero por los problemas relacionados con la seguridad del suministro. Con el petróleo estamos ligados a unos pocos países y eso supone un riesgo, y con el gas lo mismo, como podemos ver con el tema de la guerra de Ucrania. De manera que, vuelvo a decir, tenemos que producir 3 veces más de energía con métodos que ahora mismo no tenemos disponibles. Eso es es un reto absolutamente difícil de imaginar cómo podemos resolverlo. Y no lo estamos resolviendo suficientemente rápido, aunque sí es verdad que se están haciendo esfuerzos, pero es realmente un reto muy difícil de cumplir. ¿Cuáles son las soluciones que tenemos delante de nosotros? Pues son muy pocas. Tenemos la producción de energía mediante fuentes renovables, la eólica y solar de la que estamos hablando, y algunas de las fuentes que se llaman nucleares, basadas en energía nuclear. Una de ellas, la que quizá probablemente es más interesante, es la utilización de los mecanismos que utilizan las estrellas para producir energía, que son las reacciones de fusión. Las reacciones de fusión consisten en coger 2 átomos ligeros, 2 átomos de hidrógeno, hacerlos chocar entre ellos, juntarlos, y al juntarse, al ponerse muy cerca uno del otro, reaccionan entre sí, se produce una reacción y se produce un átomo de helio a partir de esos átomos de hidrógeno y un neutrón y sobra una cierta cantidad de energía, se produce una cantidad de energía adicional que es la que podemos utilizar para producir electricidad. Hay varios distintos tipos de reacciones de fusión que se pueden utilizar para producir energía. La que es más fácil, por distintas razones que no voy a explicar, pero la que es más fácil es la que utiliza 2 isótopos del hidrógeno, que son 2 hermanos del hidrógeno, que es el deuterio y el tritio. Y la ventaja que tiene este tipo de reacción es que el deuterio es un elemento que es muy abundante o relativamente abundante en el agua. Tenemos deuterio, estamos bebiendo deuterio todos los días, es uno de los componentes del agua. Y el tritio lo podemos producir en el mismo sitio en el que estamos haciendo las reacciones a partir de litio, que también es un elemento relativamente abundante en la Tierra. De manera que el deuterio lo cogemos del agua, el tritio lo producimos in situ a partir del litio, de manera que los elementos de partida que necesitamos para producir fusión es el deuterio y el litio, que son elementos que están muy distribuidos en la Tierra y son relativamente fáciles de conseguir
y son abundantes, de manera que es una fuente, podría ser una fuente de energía sin límites o con límites de muchos miles de años. La fusión como fuente de energía tiene varias ventajas. Lo primero de todo es que no produce CO2. Es una reacción, como veis ahí, que es deuterio, tritio y se produce helio y un neutrón. No hay CO2 por ningún sitio. Es dentro de la familia de fuentes de energía que llamamos nucleares. Es segura porque al no haber posibilidad de una reacción en cadena, solo se produce el neutrón, no puede haber una reacción en cadena y entonces no puede ocurrir el tipo de accidentes que podrían ocurrir a lo mejor en un reactor de fisión nuclear convencional. No produce residuos radiactivos porque la reacción veis que no tiene residuos radiactivos y por otra parte es de muy alta densidad energética. ¿Qué significa esto de muy alta densidad energética? Luego tengo una transparencia en que me comparo un poco más en detalle, pero para que os hagáis una idea, con el deuterio que hay en un vaso de agua y el litio que tenéis en una batería de vuestro móvil, podríamos producir toda la energía que necesitáis durante 30 años. Yo creo que eso os da una idea de lo que significa densidad energética hablando de este tipo de reacción. Aquí veis una comparativa con otras fuentes de energía un poquito más detallada. Si suponemos una planta de producción eléctrica que produce una serie de 1000 megavatios, pero da igual una cierta cantidad, aquí tenéis una comparación del combustible que necesitaríamos en los distintos tipos de fuentes de energía que tenemos ahora más o menos disponibles. Si tuviéramos un reactor de fusión, podríamos alimentar esa planta durante un año o durante un cierto tiempo, digamos, con el combustible que cabría en una pequeña furgoneta, en una furgoneta de reparto. Si fuera un reactor de fisión, de fisión nuclear, como el que hay en Trillo, necesitaríamos lo que cabe, digamos, en un vagón de tren, unas 28 toneladas. Si fuera una planta de la misma producción eléctrica, pero con petróleo, necesitaría 10 superpetroleros para alimentar esa planta durante ese periodo de tiempo. Si fuera con carbón, necesitaríamos 250 trenes de 100 vagones. Eso os da un poco una idea de la cantidad de energía que podemos sacar de esas pequeñas reacciones. Y comparándolo con paneles fotovoltaicos, necesitaríamos 4.000 campos de fútbol llenos de paneles fotovoltaicos para ser capaces de producir la misma cantidad de energía que se produciría en esa planta. Es decir, es capaz de producir mucha energía en un sitio relativamente pequeño y por eso precisamente se considera que es un tipo de fuente de energía muy complementario de los paneles fotovoltaicos y las otras energías renovables que se pueden utilizar, de manera que la situación ideal a largo plazo sería tener un sistema de producción eléctrica que está basado en una mezcla de distintos sistemas de producción de energía, algunos que son capaces de producir mucha energía en un sitio relativamente pequeño y otros que están distribuidos en muchos diferentes sitios o incluso en nuestras casas. Esa complementariedad es muy importante y es lo que hace que un futuro sistema eléctrico sea estable y sea capaz de cubrir las necesidades que tienen los posibles distintos usuarios. Eso no significa que seamos capaces todavía de construir una planta de fusión, una central eléctrica de fusión. No hemos llegado ahí ni muchísimo menos. ¿Cómo podemos producir energía a partir de las reacciones de fusión? Hacer reacciones de fusión es muy fácil, es algo que se puede hacer casi en cualquier laboratorio, en cualquier universidad se pueden producir reacciones de fusión porque lo único que necesitamos es coger dos átomos de hidrógeno o uno de deuterio y tritio o dos átomos de deuterio y hacerlos que choquen entre ellos. Eso es algo relativamente sencillo que se puede hacer en muchos sitios. Lo que es difícil es conseguir que produzca esa reacción, produzca más energía de la que has gastado para conseguir que se produzca la reacción. Es decir, el ser capaz de ganar energía es lo que es difícil. Para poder hacer eso necesitamos juntar muchos átomos, juntar muchas partículas a muy alta temperatura que se estén moviendo muy deprisa. A temperatura significa que se estén moviendo muy deprisa.
Cuando hablo de mucha temperatura estoy hablando de 100, 200 millones de grados y durante un cierto tiempo, durante un periodo de tiempo suficientemente largo. Si somos capaces de hacer eso, seremos capaces de tener muchas reacciones de fusión y probablemente seremos capaces de tener ganancia de energía. ¿Cómo se hace en el Sol? En el Sol se consigue esto por la fuerza de la gravedad. Como hay mucha masa, la parte de fuera del Sol aprieta contra la parte de dentro y obliga a los átomos que están en el centro del Sol a juntarse los unos a los otros, y al juntarse se producen esas reacciones. Pero a eso le llamamos confinamiento gravitacional. Pero nosotros no podemos hacer eso en la Tierra. En la Tierra no es fácil hacer semejante cosa. De manera que en la Tierra se ha trabajado en los últimos 50 o 60, 70 años en diferentes alternativas, y con el tiempo han surgido dos alternativas fundamentalmente. Una alternativa que llamamos confinamiento inercial, que consiste en hacer una bolita de 1 milímetro o una cosa así, con ese deuterio y tritio que os mencionaba anteriormente, y apretar esa bolita en todas las direcciones de manera que se comprima, y al comprimirse apretamos el deuterio y el tritio y se pueden producir esas reacciones de fusión. La manera de apretar esa bolita es iluminarla con láseres, por ejemplo, en todas las direcciones, pero podría haber otras maneras. Esencialmente la idea es esa, apretar la bolita en todas las direcciones a la vez, y al hacer eso conseguimos que se comprima, y al comprimirse mucho se producen las reacciones de fusión. Este método es un método que se ha desarrollado sobre todo en Estados Unidos, también en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, y muy recientemente, hace 1 año y medio aproximadamente, han obtenido resultados muy significativos en los que por primera vez se ha conseguido demostrar que la energía que entra en la bolita y la energía que sale de la bolita es mayor la que sale que la que entra, y eso, desde el punto de vista de la física, de la gente que trabaja en este tipo de procesos, es un resultado muy importante. De hecho, este resultado se obtuvo, este experimento se hizo a finales del año 22. Habían estado intentando repetirlo desde entonces y no lo habían conseguido volver a obtener, y justo ayer salió en el periódico que a mediados de julio consiguieron de nuevo que el experimento tuviera éxito. Esto no significa que a partir de aquí sean capaces de producir energía, es solamente un primer paso en un largo camino, porque no hay que conseguir esa pequeña implosión una vez cada día o de vez en cuando, sino que para que eso se pueda convertir en un reactor de fusión es necesario hacer eso 10 veces por segundo y de forma continua, etcétera, etcétera. O sea que, pero es un largo camino el que queda, pero es un resultado muy importante. La otra alternativa es lo que llamamos el confinamiento magnético, que es hacer que las partículas floten en el aire mediante campos magnéticos, mediante imanes. Al estar flotando en el aire podemos calentarlas, y al calentarlas se va aumentando su temperatura, y en el momento en que se mueven suficientemente rápido, cuando se mueven suficientemente rápido empiezan a tener reacciones y tendríamos esa producción de energía. Ahí en la transparencia, en la parte izquierda de arriba, podéis ver una máquina que está funcionando en Europa, en Inglaterra, una máquina europea que está funcionando en Europa, que es la mayor máquina de este tipo que existe en el mundo, y que también el año pasado, en marzo del año pasado, fueron capaces de producir un montón de energía, 65 megajulios, que es un montón de energía, utilizando este método, esta tecnología, aunque la energía que gastaron para que se produjeran esos 60 megajulios era mayor que los 60 megajulios, de manera que todavía no han llegado a tener ganancia de energía. Estos resultados que se están obteniendo recientemente, en los últimos 2 o 3 años en este campo, está haciendo que empiece a haber un montón o un número significativo de empresas privadas que están metiendo dinero en este tipo de investigación, a pesar de que la producción de energía a partir de estos procedimientos todavía está relativamente lejos, o hay que resolver algunos otros problemas. Por ejemplo, en Estados Unidos se están haciendo startups con financiación
de Google, de Microsoft, de Apple, de estas grandes empresas que no les importa invertir con cierto riesgo, y hace poco leí que había inversión privada por más de 20.000 millones en distintos conceptos de producir fusión utilizando este tipo de ideas. Como os he dicho, la que está más extendida en Europa, la que Europa considera prioritaria, es esta que utiliza los imanes para hacer que las partículas estén flotando en el aire, y el concepto que se utiliza, el cacharro que se construye para conseguir eso, es algo parecido a esto, se llama tokamak. Es una idea, ahora lo explico un poquito, pero no voy a entrar en muchos detalles, Es una idea que propusieron los rusos en los años 60, y de hecho el que lo propuso fue Sájarov, el que fue luego Premio Nobel de la Paz, que ha trabajado muchos años en temas relacionados con fusión. Aquí la idea es simplemente construir un donus en el que ponemos muchos imanes alrededor del toro, de manera que las partículas se quedan confinadas dentro, no se pueden mover dentro, al revés, perdón, se mueven, pero se mueven en el interior del donut, y entonces, como no pueden salir de ahí, están durante mucho tiempo, y al estar mucho tiempo tienen probabilidad de chocar con otra y que se produzcan las reacciones de fusión. Claro, esto significa que hay que construir, que todo el donut está rodeado de imanes, y de hecho es una de las dificultades de estas máquinas, pues son máquinas muy grandes, que las bobinas magnéticas que se llaman, que son necesario construir, son de 10-15 metros de alto por 8 o 10 metros de sección. O sea, son realmente imanes enormemente grandes. Así como cotilleo, en la última máquina que se está construyendo, de la que hablaré después un poquito, que es ITER, que es una máquina, un experimento que se está construyendo en el sur de Francia, para construir las bobinas magnéticas, para construir los imanes que necesitan. Estos imanes son de un material superconductor, de manera que tienen que funcionar a baja temperatura, a muy baja temperatura, enfriadas, para que no gasten corriente. Y para construir las bobinas de ITER se necesitó toda la producción de ese material superconductor durante 3 años. Y no se pudo hacer ningún otro experimento, ninguna otra cosa con ese tipo de material que se utiliza en muchas otras tecnologías. Y aquí podéis ver lo que sería una estrella en la Tierra, una de estas máquinas funcionando. Creo que se ve más o menos las partículas que están flotando, las que están a alta temperatura, las que están a 100 millones de grados no se ven, están en el centro, están flotando aquí, en esta zona de aquí. No se ven porque están muy calientes, pero cuando esas partículas se acercan a los bordes y chocan con las paredes, se enfrían de golpe, y al enfriarse de golpe emiten luz. De manera que ahí podéis ver cómo el conjunto de partículas que hay ahí no es estable, se está cambiando, están moviéndose. Hay momentos en los que hay mucha luz, momentos en los que hay poca luz, y lo que tienen que aprender los físicos que trabajan en este tema es a controlar eso, de manera que sean capaces de mantener esas partículas flotando ahí el mayor tiempo que sea posible, después de haberlas calentado a muy alta temperatura. Cuando calentamos la materia a temperaturas tan altas, ya no tenemos átomos sueltos, sino que los átomos se rompen y tenemos una sopa de iones positivos, de cargas positivas y cargas negativas, una sopa que están todos mezclados, pero cada uno moviéndose en una dirección distinta. Eso da lugar a entender cómo se comporta ese conjunto de partículas cargadas. Es una física muy complicada porque no hay ecuaciones que sean capaces de describir eso con suficiente detalle, y es un campo de trabajo en el que se trabaja muy fenomenológicamente, es decir, construyendo máquinas primero pequeñitas y poco a poco cada vez más grandes, de manera que se va viendo cómo se comportan las cosas en distintas condiciones.
De manera que con lo que conocemos ahora, más o menos, con lo que estábamos viendo aquí, más o menos tenemos ya una idea de cómo se pueden comportar esas partículas confinadas en ese espacio reducido, y ahora lo que tenemos que ver, aunque todavía quedan cosas por aprender, pero ahora lo que tenemos que ver es cómo esas reacciones que se producen ahí las convertimos en energía eléctrica, cómo construimos un reactor a partir de eso. Lo que ocurre es que el neutrón que sale de esa reacción se escapa del conjunto de estas partículas, se va afuera, choca con las paredes, calienta las paredes y hacemos pasar agua por ahí, calentamos el agua va a una turbina y esa turbina produce electricidad como cualquier otro sistema de producción de electricidad. Pero eso es fácil decir y no es tan fácil de hacer, y eso es un poco ese es en lo que se está trabajando ahora, en resolver los problemas para ser capaz de construir un reactor de fusión a partir de lo que sabemos. La forma a nivel europeo se trabaja de forma muy coordinada para intentar desarrollar la fusión como fuente de energía, y la estrategia general que se ha seguido es, como os decía antes, ir construyendo máquinas de tamaño creciente en el que vamos entendiendo lo que pasa y añadiéndole complejidad a esas máquinas. Las máquinas que están ahora mismo en funcionamiento son las que están abajo en esa figura. Las más importantes es esta que os he dicho, que está en Inglaterra, una que se ha construido en Corea, que se llama K-Star, otra que se está construyendo, que está a punto de empezar a funcionar en Japón, que se llama JT60. Son máquinas ya en las que el tamaño de los imanes es del orden de esos 10 metros que os mencionaba antes. Pero para ser capaces de construir esas máquinas, a lo largo de las últimas décadas se ha ido construyendo máquinas más pequeñas. Al principio, la primera que yo vi, que fue cuando empecé a trabajar en el CIEMAT en los años 80, era una máquina del tamaño de esta mesa, era un donus de este tamaño, en el que empezaban a hacer experimentos para entender cómo se comportaba esa sopa de partículas que os decía. Poco a poco, a lo largo del tiempo, se han ido construyendo máquinas más grandes y se ha ido desarrollando un mejor entendimiento de cómo se comportan las cosas. Ahora se está construyendo en el sur de Francia el proyecto ITER, que es un proyecto que pretende tener ganancia de energía por primera vez. Ahí se quiere estar seguro que vamos a ser capaces de producir más energía que la que necesitas para que todo funcione, pero no se va a producir electricidad, solamente se quiere tener ganancia de energía. La producción de electricidad vendría más adelante. Este proyecto es un proyecto tan caro, creo que está ahora mismo del orden de 20.000 millones o una cosa así. Es un proyecto tan caro en el que solo se puede abordar, y de hecho había interés estratégico, en una colaboración internacional que involucra a más de la mitad de la humanidad. Es una colaboración entre Europa, Rusia, India, China, Corea, Japón y Estados Unidos. Y incluso esta colaboración sigue funcionando, por ejemplo, con Rusia, incluso en el momento actual en el que hay ciertas dificultades debido al tema de la guerra de Ucrania. Una vez que consigamos demostrar que somos capaces de producir más energía que la que gastamos para mantener esas reacciones de fusión, el siguiente paso es una cosa que se llama demo, reactor de demostración, en el que ya produciríamos electricidad. El problema es que hay algunas cosas que no se pueden comprobar ni en ITER ni en las máquinas que hay en esas dos máquinas que os decía. Hay algunos problemas tecnológicos para construir demo que no se pueden probar en ningún sitio, y uno de los problemas que tiene es el de los materiales. El de los materiales, con el problema de los materiales, lo que quiero decir es que alrededor de esa sopa de partículas que estoy hablando, que os decía que está a 100 millones de grados, eso está contenido en una caja y en los imanes que os decía antes, y esa caja
tiene que asegurarse que cuando le tocan las partículas o cuando llega la energía ahí, esa caja sigue funcionando. Los materiales de esa caja ahora mismo no sabemos muy bien cuáles podrían ser. ¿Con qué materiales construir esa caja que contiene la sopa de partículas? No lo tenemos muy claro. Para que os hagáis una idea, como os decía antes, como hemos visto en la foto, algunas partículas escapan y chocan con la pared. Ahí veis el plasma, la sopa de partículas está aquí se está moviendo, las partículas escapan y algunas chocan por aquí, otras chocan aquí. La densidad de energía, la cantidad de energía que se prevé que caiga en cada una de esas zonas es una energía del orden de megavatios por metro cuadrado, en el caso de la figura del medio, y en la parte de abajo del orden de 20 megavatios por metro cuadrado. Yo me imagino que no os hacéis una idea de lo que significa un megavatio. Para que os hagáis una idea, un megavatio por metro cuadrado es 1000 veces más de lo que hemos recibido hoy en la calle. Del Sol recibimos del orden de 1 kilovatio por metro cuadrado. En las superficies de esos materiales se estarían recibiendo de forma continua 1000 veces más, o en la parte de abajo se estarían recibiendo 20.000 veces más. O sea, que os podéis hacer una idea de lo que tienen que soportar los materiales que hay ahí. Ahí hay una figura que compara la cantidad de energía que tienen que soportar los materiales en distintos componentes tecnológicos que existen en el mundo, ¿no? Ahí podéis ver en esa figura de arriba, en esta figura de arriba, veis la cantidad de energía que sale en la superficie del Sol. Aquí veis lo que tienen que aguantar los materiales de los vehículos de reentrada de la atmósfera. En esta zona, aquí está lo que tienen que aguantar los materiales de los cohetes, de los motores de los cohetes. En esta zona es donde tienen que trabajar los materiales que utilicemos aquí, y en esta zona es donde tienen que trabajar los materiales que están aquí. A veces, bueno, eso por un lado. Esto es en lo que se refiere a las partículas que chocan, digamos, que se escapan y chocan con las paredes. Luego los neutrones que os decía antes, que se escapan de la sopa de partículas y se chocan con las paredes para calentar el agua y producir la electricidad, el efecto que tienen es más dentro, más en esta zona de aquí, y eso lo que hace es romper el material de alguna manera. Es como tirar bolas de billar contra una espuma, y poco a poco se van haciendo agujeros. Esto es una cosa que se ha observado experimentalmente que ocurre cuando los materiales están sometidos a esas condiciones de trabajo. El material se hincha, pero se hincha que lo puedes ver. Se hincha que esta botella pues, se hace así de larga. Y eso ocurre porque las bolas de billar que chocan con los átomos que hay dentro del material hacen agujeros, digamos, desplazan iones de su posición, hacen agujeros, y entonces el material se va hinchando porque se queda como un queso de Gruyère por dentro. De manera que tenemos que entender cómo funcionan, el efecto que tienen tanto las partículas que chocan con la pared como los neutrones que se escapan, para decidir qué materiales son los que vamos a utilizar para construir los reactores de fusión. El problema que tenemos, bueno, eso es. Entonces, para poder construir el reactor demo que queremos construir dentro de pocos años, necesitamos algo que nos permita identificar qué materiales utilizar, y algún otro problema tecnológico hay que resolver también. Y ese algo no puede ser el ITER, o no puede ser lo que se está construyendo o lo que se ha construido en Inglaterra, sino que tiene que ser algo diferente. Y ese algo diferente es lo que queremos hacer en Granada. El algo diferente que queremos hacer consiste en un acelerador de partículas. ¿Sí? Un acelerador de partículas que nos va a permitir, ya lo explico un poco más lo que es, un acelerador de partículas, una máquina, un cacharro que nos va a permitir generar un entorno parecido al que habría en un reactor de fusión, pero en vez de en un reactor muy grande que cuesta 20.000 millones de euros, en un
volumen relativamente pequeño, en una superficie relativamente pequeña, pero que nos va a servir para poder hacer entender lo que pasa con los materiales a un coste mucho más bajo. Entonces, lo que queremos hacer es un acelerador de partículas. Un acelerador de partículas consiste en eso mismo que dice su nombre, coge átomos que están parados y mediante algún mecanismo consigue que se muevan a alta velocidad, de manera que luego con esas partículas que se mueven a alta velocidad puedes hacer lo que quieras. Yo sé que en general a muchos de vosotros os parecerá algo un poquito esotérico, pero os puedo decir que todos vosotros habéis tenido un acelerador de partículas en vuestras manos y habéis manejado un acelerador de partículas a lo largo de vuestra vida. Los tubos de las antiguas televisiones de tubo eran un acelerador de partículas, pequeñito, pero un acelerador de partículas que funciona exactamente igual que el que vamos a construir nosotros, con algún pequeño matiz y hay bastantes cosas diferentes, pero esencialmente la idea es esencialmente la misma. La idea es esencialmente la misma que los aceleradores que se utilizan en los hospitales para los tratamientos de cáncer. Es todo la misma. Lo que se hace es partículas que están paradas, se les da energía de alguna manera, de manera que se mueven deprisa y una vez que se empiezan a mover puedes hacer cosas con ellas para hacer lo que quieras. En nuestro caso, lo que queremos hacer es utilizar esas partículas para que choquen con un blanco en nuestro caso de un material ligero de litio, y en la reacción que se produce entre esas partículas que chocan y el litio se produce un haz de neutrones muy parecido al que tendría yo en un reactor de fusión. Y entonces utilizo ese haz de neutrones para hacer los experimentos que quiero hacer. El acelerador que queremos construir es un poquito difícil, es un poquito especial, porque no hay muchos aceleradores de este tipo en el mundo y tenemos que conseguir resolver, para construirlo tenemos que ser capaces de resolver también unos cuantos problemas tecnológicos. Y la principal diferencia o la principal dificultad que tiene este acelerador es que, luego lo veremos un poquito mejor, pero los aceleradores más conocidos, que son por ejemplo los que están en Ginebra, en el CERN o algún otro que hay por el mundo, lo que quieren hacer es acelerar las partículas hasta energías muy altas. Cogen las partículas y las aceleran todo lo que pueden, a energías muy altas, pero no necesitan acelerar muchas partículas. En nuestro caso es al revés, nosotros no necesitamos acelerar a energías muy altas, son energías relativamente bajas, pero necesitamos acelerar muchas partículas. Y el hecho de que sean muchas partículas, una corriente de partículas muy alta, hace aparecer problemas en la tecnología de cómo tiene que construirse ese acelerador. Bueno, ¿dónde lo queremos construir? Lo queremos construir, se está construyendo, mejor dicho, en un pequeño pueblecito a 18 kilómetros de Granada, que se llama Escúzar, en un parque tecnológico industrial que estaba a medio de desarrollar. El sitio, la instalación tendrá esta pinta y ahí podéis ver que estamos empezando a construir ya algunos de los edificios auxiliares, no el edificio principal todavía. Este edificio tendrá como 120-140 metros de largo, por 80 de ancho, por 30 de alto más o menos, y dentro de ese edificio es donde está el acelerador. No voy a entrar en muchos detalles, pero el acelerador es esta parte de aquí. Ahora lo veremos un poquito mejor, ¿vale? El blanco es esta zona de aquí, el litio que hace de blanco es en esta zona de aquí, y los experimentos se realizan poniendo distintas casas experimentales en esta zona. Y luego todo lo que hay alrededor es los sistemas auxiliares, lo que necesitamos para que el acelerador pueda funcionar. Aquí podéis ver el acelerador un poquito más en detalle. No quiero contaros mucho porque probablemente no es muy interesante para vosotros, pero lo que tiene de relevante es que este acelerador, como queremos acelerar muchas partículas, significa que queremos poner juntos
muchos átomos que normalmente están cargados, ¿no? Porque la forma de acelerar normalmente es poner una diferencia potencial, un más y un menos en partículas cargadas, de manera que las partículas ven el más y se aceleran, se mueven hacia él. O si queréis, como poner imanes entre las partículas, de manera que las partículas se ven atraídas por esos imanes. Pero como hay que poner muchas partículas juntas, esas partículas tienden a repelerse, el haz tiende a abrirse. Entonces, cuando pones un haz con mucha corriente, con muchas partículas, el haz tiende a abrirse, a escaparse las partículas. Y lo que hay que hacer es estar poniendo lentes de manera que las partículas estén focalizándose continuamente. Eso se hace con imanes, de manera que todo esto que es la parte de aceleración de las partículas es una combinación de cavidades resonantes, de elementos de aceleración y elementos de focalización, de imanes que nos aseguran que podemos tener las partículas en su sitio. Y el acelerador es complicado porque hemos llegado a un momento en el que ya no hay sitio para poner más cosas, solamente tenemos elementos de aceleración y elementos de focalización y no podemos meter más cosas entre medias para ver lo que está pasando, porque si separamos las cosas para poner algo entre medias ya no seríamos capaces de volver a confinar las partículas focalizadas en su sitio. Todo esto funciona a baja temperatura, aquí es donde se originan las partículas, se aceleran, luego se transportan por aquí y en esta zona de aquí se les da la forma para que tengan una forma rectangular e incidan sobre el blanco. Esto es lo que os decía de hacer del acelerador. En esta figura, que no hace falta que entremos en mucho detalle, pero aquí he puesto el número de partículas que tienen. Es una figura en la que están los distintos aceleradores, los principales aceleradores del mundo. Aquí veis, esto es la corriente que tienen esos aceleradores y esto es la energía a la que aceleran las partículas. Veis que casi todos los aceleradores están como en una diagonal por aquí, porque es lo que es tecnológicamente ahora más fácil, mientras que lo que queremos hacer nosotros está aquí. Una corriente muy alta, muchas partículas con una energía relativamente baja. Y de hecho, estos que se ven aquí son los que hemos estado construyendo estos últimos años para comprobar que éramos capaces de hacerlo. Estamos explorando un área nueva de la tecnología de aceleradores importante. De manera que, como era complicado, se decidió hace unos cuantos años que había que construir un prototipo, un trocito del acelerador para comprobar que éramos capaces de hacerlo. Eso se construyó en el marco de una colaboración entre Europa y Japón, que ha mencionado Alberto antes, en la que España participó de forma muy significativa, y podéis ver que la bandera española está en casi todas las partes del acelerador. Yo creo que es la primera vez que España participa con un porcentaje tan alto en un proyecto internacional. Teníamos casi el 30% del acelerador era nuestro. No es que fuera mucho dinero, porque era un acelerador relativamente pequeño, pero el tener un porcentaje muy alto de participación en estas cosas implica dificultades adicionales a la hora de gestionar la colaboración con otros países, etcétera, etcétera. Y yo, digamos que me siento muy orgulloso de haber sido capaz de demostrar, especialmente a franceses e italianos, que éramos capaces de hacer las cosas tan bien como las hacían ellos. Y de hecho aquí veis un poco el prototipo que se ha construido, que está ahora funcionando en Japón, porque insisto, era una colaboración entre Europa y Japón, pero casi todas las cosas que veis ahí son las cosas que ha fabricado España. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que es el edificio, esta zona de aquí, hemos visto el acelerador, esta zona de aquí es ahora la zona del blanco, por aquí vienen las partículas aceleradas, aquí chocan con el litio. Lo que pasa es que estamos poniendo un montón de energía en un trocito relativamente pequeño, porque el haz es relativamente pequeño. Entonces no puede ser un
un blanco sólido, tiene que ser un blanco líquido, porque si no se vaporizaría inmediatamente. El litio se está moviendo, es como agua, se está moviendo a alta velocidad, a 15 metros por segundo, y para asegurar que somos capaces de extraer el calor que se produce ahí. De manera que las partículas chocan con el litio, se producen los neutrones de los que hablaremos ahora, y se calienta un poco el litio y a continuación entra en un lazo de refrigeración. El litio lo que pasa es que es un poco pejiguero y no se lleva bien con el agua y hay que evitar que toque el agua en cualquier circunstancia, de manera que la parte de manejo de gestión del lazo de litio es relativamente complicada porque tenemos que tener dos lazos intermedios para ser capaz de extraer el calor del litio hasta los circuitos de refrigeración de agua, y estos lazos intermedios están hechos con aceite que tiene que ser capaz, que tiene que tener ciertas características especiales. Luego la parte donde se realizan los experimentos, aquí vienen las partículas, aquí está el litio circulando a alta velocidad, entonces aquí chocan y aquí es donde colocamos las muestras o los experimentos que queremos hacer. Se ve poco, se ve muy poquito aquí porque en realidad es una cosa muy fina de este tamaño, pero ahí somos capaces de colocar, por ejemplo, también muestras para poder hacer distintos tipos de experimentos. Como aquí hay neutrones, los neutrones no son muy buenos para la salud y lo que se hace es meter todo esto en una caja de hormigón totalmente blindada del orden de 3 o 4 metros de espesor y de manera que por aquí fuera no hay ningún problema para poderse mover, y lo que pasa es que para ser capaz de controlar todo lo que está pasando aquí dentro tienen que entrar un montón de señales y un montón de cosas que tenemos que medir y a la vez elementos para activar, para controlar lo que está pasando ahí. La dificultad de esta parte es que estos experimentos, a pesar de que la corriente del acelerador es muy grande, esos experimentos son relativamente largos. Un experimento aquí durará del orden de 2 años y durante esos 2 años tiene que estar funcionando perfectamente. O se puede parar, pero lo que no puede es, por ejemplo, calentarse demasiado o pararse de golpe. Tiene que ser siempre de forma controlada, porque si se estropea, si pasa eso, el experimento se estropearía y habría que empezar desde cero otra vez. Bueno, yo creo que ya estoy hablando demasiado. No, sigue. Como ha dicho Alberto antes, llevamos trabajando con esto desde hace muchísimos años, pero ya en el marco de distintos proyectos europeos, distintas colaboraciones con Japón, con distintos países. La propuesta de que esta instalación se construyera en España se lanzó en 2016. Ha costado bastante tiempo ir activándola, pero finalmente en marzo de este año se puso en marcha lo que llamamos el Comité de Gestión, que es un organismo internacional, un órgano internacional que es el que va a gestionar toda la colaboración internacional alrededor de este proyecto. Como podéis ver allí, pues en este comité participado un montón de países europeos, incluido incluso Japón también. Eso no significa que pongan dinero, la parte del dinero está todavía en discusión, pero en cualquier caso, para nosotros esto significa que ya el proyecto ha empezado, estamos en la fase de construcción y de hecho, como habéis visto, estamos construyendo algunos edificios ya allí. De manera que esta es la última transparencia en la que resumo un poco los principales mensajes que a mí me gustaría que os quedarais. Lo primero de todo, la posible relevancia de la fusión como fuente de energía. Yo creo que si conseguimos resolver todos los problemas que tiene, puede significar un cambio radical en la disponibilidad energética a nivel de la humanidad. El proyecto Inmirdones, que es lo que estamos moviendo, está en el camino crítico para el desarrollo de la fusión como fuente de energía, y la construcción de este proyecto lo estamos iniciando ahora mismo en Granada. Es una instalación única en el mundo y a mí me gusta destacar esto porque va a ser la primera de su clase y si todo va bien, que estoy seguro que irá bien, va a haber varias, nos copiarán inmediatamente. Los americanos seguro que querrán hacer una, los chinos seguramente estarán empezando a pensar en hacer
en hacer otra, de manera que yo creo que es la primera vez que España va a tener un papel de liderazgo en una instalación de la que no hay, un proyecto científico del que no hay referencia realmente. Y luego no lo he mencionado porque no me ha parecido que tuviéramos tiempo para entrar en detalles, pero yo quiero también señalar que esta instalación puede ser muy útil también en otras áreas científicas y de hecho estamos, sobre todo en temas de medicina y producción de algunos radioisótopos que se utilizan para diagnóstico de cánceres y demás, creemos que también podemos ser bastante relevantes y en algún otro campo científico. Y yo creo que esto es todo. Tengo un vídeo que me gustaría enseñaros, lo que pasa es que está en inglés, así que intentaré explicar, pero intenta dar un poco un resumen de lo que os he contado yo, ¿vale? Esto lo que quiere decir se refiere a un proceso que lanzamos para conseguir que Granada fuera la referencia para construir esta instalación, que fue un proceso también relativamente complicado y hubo una maniobra política muy interesante, conseguimos un acuerdo con Croacia y el acuerdo con la parte europea fue mucho más fácil. Y aquí ahora cuenta un poco cómo funciona el acelerador. Esto es, digamos, las partículas paradas, poco a poco se van acelerando. Esos son los diferentes componentes del acelerador. Aquí ya está en alta energía y todo el resto es para darle la forma que queremos que tenga en el blanco. Aquí es donde chocan con el litio. Eso es, ahí se producen los neutrones y ahora empezamos a ver qué es lo que vamos a hacer con esos neutrones. Eso simula un experimento de los que vamos a hacer, de los que se esperan que hagamos. Y ahí vamos a estudiar distintos tipos de materiales. Supongo que la mayor parte de ellos veremos que no valen y al final se escogerá una familia de materiales que serán, dependiendo de la aplicación, serán diferentes tipos de materiales y esos serán los materiales que permitirán construir un reactor de fusión en el siguiente paso. Y esto es por favor. Bueno, ya está. No sé si hay alguna pregunta. ¿No?